Para dedicarse a la escritura hace falta una gran capacidad para verlo todo con objetividad. Asumiendo que la objetividad real no existe, se puede aspirar a alcanzarla y para un escritor esto no es solo conveniente, es imprescindible. ¿Qué tanta objetividad crees que puedes tener sobre ti mismo? ¿Lo pones a prueba? Las emociones que sientes mientras escribes no son un valor literario. Ningún lector o crítico juzgará una obra por lo mucho que disfrutaste mientras escribías o por los sentimientos que desarrollaste hacia tus personajes. Un escritor necesita apoyarse en la objetividad para escribir buenas historias, a pesar y por encima de sus emociones. El escritor necesita guardar cierta distancia con respecto al material con el que trabaja. Para hacer bien su trabajo requiere de una visión panorámica. Un exceso de emoción puede empañar esa distancia necesaria porque lo habitual es dejarse inspirar por la vida y la primera fuente de información de vida que un escritor tiene es su propia existencia. Lo cierto es que la escritura es un arte peculiar que demanda un equilibrio entre el arrebato creador y la serenidad objetiva, que le mantiene alerta para desarrollar una obra conforme a sus planes estéticos y discursivos. De ahí que un escritor no debe enfrentarse a la escritura únicamente impulsado por el arrebato. Esto tiene como resultado la confrontación caliente y subjetiva de su personalidad creativa con sus motivos literarios. Para llevarte a ganar objetividad frente a tus historias y creaciones, para que pierdas un poco la costumbre de escribir únicamente por el impulso, te reto a ponerte a prueba con la siguiente consigna. Como siempre vas a escribir una historia. Asegúrate de que tenga un principio, un desarrollo y un desenlace. Hurga en tu propia vida. Selecciona un acontecimiento digno de ser narrado. Al ser autobiográfico, evidentemente tendrás una perspectiva subjetiva de lo que viviste. Aquí es donde llega lo bueno. Tienes que imaginar que eso no lo viviste tú, que no eres tú. Aléjate de los hechos tanto como te sea posible. Probablemente hubo más gente involucrada en los hechos. Asume el punto de vista de una de esas personas. Ya habrás ganado algo de distancia, pero no te quedes allí. Supongamos esto. Imagina que han transcurrido 50 años y que esa persona dejó escrita una carta en la que cuenta esos hechos. Y es el hijo de esa persona quien se enfrenta a los hechos a través de la carta. Escribe la historia. Cuenta eso asumiendo la perspectiva del hijo, que leyó la carta del padre que escribió hace 50 años. Lejos, muy lejos, te quiero. Desde allí es de donde quiero que escribas sobre lo que a ti te pasó. Al terminar el ejercicio, busca el apartado ejercicios de escritura en la página de inicio de mi web y reserva una clase conmigo para evaluar tu práctica. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. Pensar que el escritor debe hallarse siempre en un estado entusiasta de fervor creativo, enamorado de sus personajes y gozando de cada palabra que escriba, es una visión idílica, poco realista, bastante alejada de la experiencia real de la escritura profesional. La planificación y la revisión requieren de distancia emocional, una habilidad que el escritor debe cultivar respecto de su material. Solamente desde la distancia podrá explorar su idea con objetividad, repasar sus matices y posibilidades, evaluar qué técnicas y recursos habrá de emplear. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé Tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. Sé que te empeñas por aprenderlo todo sobre creación literaria, pero te surgen muchas dudas y te enfrentas a demasiados problemas. Cuéntame, ¿en qué
qué andas ahora? Leo y respondo todos los comentarios. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.